Gracias, muy amable. Saludos a Puebla. Saludos, buenas tardes, estimados radioescuchas. Pues el día de hoy los saludo con el gusto de siempre, su servidor licenciado Enrique Chavero, desde la ciudad de Puerto de Acapulco, Guerrero. Nos acompaña como invitado el licenciado Joel, desde el norte de la República. Antes de iniciar, vamos a darles nuestras redes, nuestra cuenta Facebook. Nos pueden seguir en Inteligencia Fiscal Aplicada SC, la S mayúscula, la C minúscula. Y efectivamente hoy en materia fiscal nos da la oportunidad de platicar o de abordar un tema interesante que hemos denominado el SAT comete abusos cuando va tras las llamadas operaciones simuladas inexistentes y artificiosas, derivado de que debemos de tener claro que este tema reviste una destacada relevancia derivado de que la autoridad fiscal ha colocado desde la introducción del artículo 69B de la reforma, es decir, desde el año 2014, como al combate del tráfico de comprobantes fiscales como uno de los principales ejes rectores sobre el cual reside la fiscalización en nuestro país como medio para recaudar más dinero de los contribuyentes. Por tanto, el esquema que se está combatiendo, se pretende combatir por parte de la autoridad fiscal, supone la colocación de comprobantes fiscales que amparan la realización de operaciones inexistentes o que, habiéndose llevado a cabo, carecen de sustancia o la poca que pudieran tener no guarda proporción con las cantidades supuestamente erogadas. De modo que al emplear los comprobantes respectivos como soporte de una deducción o de un acreditamiento, el particular reduce su carga al erosionar la base del tributo o incluso se beneficia con la generación de saldos a favor. Para tocar adecuadamente este tema que vamos a analizar el día de hoy, debemos de tener claro que el marco normativo que se introdujo vía reforma 2014 incluye desde luego el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que va de la mano con el artículo 70 del reglamento del mismo Código Fiscal de la Federación y la regla 1.4 de Resolución Incidental Fiscal, que ha sido idéntica del 2014 a la época actual en la que nos encontramos. 2018 no ha sufrido ningún cambio, punto y comas, acentos, idénticamente los mismos. Este marco normativo en su conjunto establece las reglas y el procedimiento por el cual la autoridad fiscal en una primera etapa, de forma presunta, y en una segunda, ya de manera definitiva, concluirá que un contribuyente ha emitido comprobantes fiscales que amparan operaciones artificiosas, mejor conocidas como inexistentes, lo que implica que se dejará sin efecto los comprobantes fiscales, es decir, las deducciones y acreditamientos que se hubieran efectuado, lo que invariablemente depara en adeudos fiscales que el fisco va a pretender exigir vía cobro persuasivo, esto es, mediante el envío de cartas de invitación o siendo facultades de comprobación, es decir, pues auditorías. ¿No es así, mi estimado licenciado Joel? Buenas tardes, estimado maestro Enrique Chavero. Así como bien comenta nuestro, la autoridad tiene con este artículo 69B, pues un procedimiento en el cual nos exige información de la cual la autoridad pretende que el contribuyente demuestre la realización de sus operaciones. Y como bien señalas, cuenta con una regla, específicamente la 1.4, donde ahí nos exige documentación adicional. Es decir, de inicio la autoridad inicia el procedimiento con un oficio de presunción en el cual nos notifica y nos informa bajo un oficio donde funda y motiva su actuar en el sentido de que el contribuyente, derivado de la base de datos con que cuenta la autoridad, pues no cuenta con los activos, el personal, y en su caso, derivado de una visita de verificación, no cuenta con la infraestructura. En ese inter, pues nos otorga un plazo de 15 días para efectos de desvirtuar que efectivamente contamos ya sea con el activo, el personal, la infraestructura y o la capacidad material.
Es decir, lo que nos comentas, licenciado, lo antes dicho, se puede conceptualizar de una manera breve, que como lo mencionábamos anteriormente, que el marco normativo que comprende el artículo no solamente el 69, sino el 70 a su vez del reglamento y regla 1.4, otorga las reglas y el procedimiento por el cual la autoridad va a fincar de manera presunta en una primera etapa y en una segunda de manera definitiva una operación simulada. Lo que debemos entender que también a su vez dicho marco normativo también prevé el procedimiento para que los contribuyentes comparezcan ante la autoridad fiscal para ofrecer pruebas y realizar manifestaciones tendientes a acreditar la materialidad de las operaciones. De esta manera, en el segundo y quinto párrafo del artículo 69b, el segundo, estrictamente ceñido o dirigido a la empresa que factura operación simulada, y el quinto para la empresa que deduce la operación simulada emisor-receptor, les otorga un plazo de 15 y 30 días respectivamente para efectos de que comparezcan ante la propia autoridad fiscal vía buzón tributario para ofrecer pruebas y realizar manifestaciones que demuestren la efectiva realización de las operaciones que amparan los FDIs que le están siendo cuestionados. Tratándose de EDOS, el primer párrafo habla, para que todo esto se lleve a cabo en la práctica, habla de que debe la autoridad fiscal de detectar la conducta de un contribuyente que falte a los 4 elementos que prevé el primer párrafo del artículo 69b, entendiéndose por tal 4 elementos y un hecho que por acción u omisión se debe de dar. Los 4 elementos son activos, personal, infraestructura y capacidad material directa o indirectamente. Y el hecho que por acción u omisión se puede llevar a cabo es que se encuentre el contribuyente como no localizado. ¿Es correcto, licenciado? Así es, mi estimado maestro. Son 4 elementos que para la autoridad subjetivamente a su consideración debe de tener el contribuyente dentro de su contabilidad y dentro de su administración. Como bien lo dice, que son los activos, el personal, la infraestructura y o la capacidad material, y como bien señalas, y estar localizados. Entonces, si la autoridad detecta que el contribuyente a su consideración no cuenta con los activos suficientes o idóneos, el personal, la infraestructura o la capacidad material, pues en ese oficio nos señala las razones por las cuales a su consideración no cuenta el contribuyente con esos activos, el personal y la infraestructura. Sobre el tema que comenta el licenciado, perdón que te interrumpa, fíjate que tú lo sabes perfectamente, en la revista de mayo del Tribunal Fiscal salieron 2 o 3 criterios interesantes en ese sentido, orientadores aplicando un análisis a las mismas de su lectura, evidentemente en beneficio del contribuyente, y una de ellas precisamente habla respecto a la debida motivación. Salieron 2, pero para no confundir, se emiten un oficio, que es porque se le informa al contribuyente en términos del segundo párrafo del 69b, que se encuentra posiblemente emitiendo de manera presunta comprobantes fiscales sin contar con activos personal e infraestructura. Y en el segundo hablamos que es el previsto en todo esto para el EFO, espero que se esté entendiendo adecuadamente. En el tercer párrafo ya se establece la emisión de una resolución respecto al oficio por el que se le notifica, que además señala la ley que debe de ser vía buzón, página del SAT y Diario Oficial de la Federación, al EFO, que se encuentra posiblemente o se le presume emitiendo CFDIs que amparan operaciones inexistentes, se resuelve un criterio por parte de Sala en la que señala cómo debe de encontrarse debidamente fundado y motivado esta emisión del oficio inicial. En el mismo señala claramente, o se desprende de su lectura, que basta que lo motive
señalando que con fundamento en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación y con base a la consulta realizada al expediente abierto del contribuyente, se detectó que no cuenta con activos, personal, infraestructura en su anual, bla, 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 bla. Es decir, lo que ya siempre tanto hemos visto en los oficios que tenemos en nuestro poder, en las resoluciones definitivas. Llegamos al punto del primer corte y dejamos aquí el tema y seguimos abordándolo en el segundo bloque. Argos Cursa Radio, para que aprenda mientras trabaja. Aprende, conoce, crece. argoscursaradio.com. Argos Cursa Radio es el espacio de reflexión, debate y opinión que genera conocimiento. Es el lugar donde cada pregunta obtiene su respuesta. Sí, gracias, muy amable. Bueno, entonces nos quedamos en el punto de que habían salido por ahí 2-3 criterios por parte de tribunales fiscales en la revista del mes de mayo, y en una de ellas precisamente hablaba del oficio inicial, que cómo debería de encontrarse debidamente fundado y motivado, pues para respetar, entre otras, la garantía de seguridad jurídica, audiencia y el postulado contenido en el artículo 38, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación, que habla que toda resolución debe de encontrarse debidamente fundada y motivada. En esa línea, llegamos al punto fino del programa, que es precisamente que en el artículo 69 que analizamos en su fracción segunda, establece un término de 15 días que se le concede al emisor del comprobante ya para esa etapa. Una definición lo coloca en la autoridad en una definición que ya es de conocimiento público, que es empresa que factura operación simulada para efectos de que dentro de ese plazo comparezca a ofrecer pruebas y realizar argumentos que considere acreditan la materialidad de las operaciones que se le presumen simuladas. ¿Es así, licenciado? Así es, estimado maestro. Definitivamente hay que aprovechar la oportunidad de, en ese plazo, ofrecer pruebas, porque muchas veces el contribuyente no las ofrece. Ahora bien, como bien señalas, el oficio de resolución determinante, en el cual ubica el contribuyente en el artículo, conforme al artículo 69, tercer párrafo, debe de estar debidamente fundado y motivado. Tan es así que ese criterio que señalas, visible en la revista del tribunal, señala muy bien que la resolución debe estar debidamente fundada y motivada en el sentido de por qué no fue suficiente la información que ofreció el contribuyente, es decir, debe de exponer la autoridad los fundamentos y motivos por los cuales no fue suficiente o idónea la información, y no solamente señalar, como muchas veces ahorita aparece en las resoluciones, que el contribuyente dentro del plazo de 15 días y dentro del plazo en el cual le otorgan un plazo de 10 días para ofrecer documentación adicional, pues el contribuyente de buena fe aporta las pruebas, pero vemos en la resolución que la autoridad únicamente hace un resumen de las pruebas que se aportaron, pero no señala por qué no fue suficiente o idónea esa información. Simplemente dice, no fue suficiente o idónea, pero no me explica por qué, y no se deriva o no se desprende en las resoluciones una debida valoración de las pruebas. Que en todo caso se basa en argumentos genéricos para tratar de satisfacer el 38 fracción 4, pero sin embargo, licenciado, si me permites, para llevar un debido orden cronológico, ya ves que salieron dos, que también ya tuvimos oportunidad de leerlas y analizarlas. Salieron dos, una por cuanto hace al oficio inicial que establece el segundo párrafo, y otro es ya el definitivo, la resolución definitiva que tienes a bien comentarnos. Si gustas, regresamos al oficio inicial por el cual informan a N contribuyentes que se encuentra o que se le presume emitiendo operaciones simuladas. Entonces, en esta etapa de los 15 días, que es imposible prácticamente hoy en día que un contribuyente no pueda enterarse, hablamos del EFO,
es decir, el que emitió el comprobante fiscal, porque el EDO ya sabemos que por ahí existen deficiencias al momento de notificárseles la resolución definitiva para que a su vez él comparezca dentro del término de 30 días que establece el quinto párrafo. Si nos centramos ahorita en el EDO el segundo párrafo establece 15 días, el EDO se entera pues vía Diario Oficial de la Federación. Hay por ahí un criterio que estamos trabajando arduamente, donde se señala claramente que por cuanto hace al EDO, espero que no se confunda esta ida y venida con los EDOs y los EFOs, que el EDO tiene 3 oportunidades para desvirtuar, incluso ya hasta escribimos artículo al respecto. La primera de ellas es dentro del plazo de los 30 días que establece el quinto párrafo del artículo 69B, el segundo es en el momento en el que se le envía la carta de invitación, que dicho sea de paso, la autoridad fiscal la utiliza no para los fines, y aquí va una recomendación. Se han venido dictando, licenciado, y tú lo sabes, criterios que emanan derivado de impugnaciones que se realizan los contribuyentes a la carta de invitación. La carta de invitación no debe de ser considerada como un acto de molestia susceptible de impugnarse vía juicio de nulidad, sino enderezar esa oportunidad y aprovecharla como una segunda oportunidad que el contribuyente EDO, el que recibió el comprobante fiscal, tiene para ofrecer acreditar materialidad ante la propia autoridad que se lo está haciendo, le está haciendo la observación que tiene un proveedor publicado en listas negras definitivas ya como un EFO para la autoridad, presunto para la ley, de acuerdo a la legislación fiscal mexicana, pues sigue siendo para nosotros presunto. ¿Por qué? Porque todavía tiene medios de defensa que puede hacer valer. Y la tercera es cuando ya le inician facultades de comprobación. Eso es por cuanto hace al EFO, son las 3 oportunidades. Entonces, si llega una carta de invitación, no hay que tomarlo como un acto, tribunales ya dijo sí, pues puedes impugnar una carta de invitación, pero ¿cuál es la finalidad o qué es lo que en el plano práctico vas tú a ganar impugnando una carta de invitación? Pues absolutamente nada, licenciado, salvo tu mejor opinión. Sí, lo podemos aprovechar como una segunda oportunidad y todas las personas que así lo deseen pueden entrar a nuestra página Inteligencia Fiscal Aplicada y por ahí checar el artículo que les comentamos, en donde se cita el criterio que señala que esa es una segunda oportunidad que tiene el contribuyente para poder materializar las operaciones. Se ignora por qué la autoridad fiscal, en lugar de mencionarlo en la reunión de la carta de invitación, lo que hace es un exhorto para que el contribuyente pague las supuestas omisiones de esas posibles facturas por las deducciones y acreditamientos que realizó con ellas. ¿Estamos bien, licenciado, en ese punto? Sí, está bien, maestro. Como bien señalas, la autoridad con esas cartas de invitación busca persuadir de manera coactiva al contribuyente para efectos de que se autocorrijan. Lo utiliza como un pretexto de cobro coactivo cuando debería de utilizarlo, porque así ya se está definiendo que es para darle una segunda oportunidad al receptor, es decir, al EDO, de que acredite materialidad ante la propia autoridad. Entonces, si nos encontramos en ese supuesto, porque cada día sabemos de más casos de ese tipo, el exhorto es que se les plantee en la reunión. Yo por ahí escuché, a mí me asesoraron que en esta ocasión me tendrían ustedes que dar la oportunidad de materializar la operación y no persuadir en la forma de estilo acostumbrada de la autoridad, bajo la amenaza de revisión si no te autocorriges, esta situación, hacérselo notar a la autoridad en la reunión. Entonces, en ese sentido salió un criterio que señala que,
se tiene por debidamente fundada y motivada el oficio del segundo párrafo, el presunto, para el EFO, volviendo al que emite la factura que se presume simulada, para efectos de que comparezca, y es precisamente ahí, tanto para el EFO como para el EDO, donde empieza su vía crucis. ¿Cierto o falso, licenciado? Cierto, maestro, porque ya empieza el EFO, pues ya empieza pues a buscar, a recopilar las pruebas que vayan a acreditar la materialidad de las operaciones, y es ahí donde ya empieza que no cuenta con las pruebas o no cuenta con información. Entonces ya uno ya en la práctica ya tiene que ir confeccionando o tratando de realizar los contratos para efectos de acreditar las operaciones, y a su vez contactar al EDO, a la empresa que dedujo las operaciones, derivado de las operaciones que llevó a cabo con el EFO, pues para estar en armonía y no caer en contradicciones en el momento en que vaya a llegar una revisión al EDO. ¿Está bien, licenciado? Sí, es correcto. Bueno, entonces, otro punto que es importante destacar sobre este tema es, ahí le va, ahorita le platico la novela, es que la materialidad es un concepto que también se introduce con esta reforma del 1 de enero del 2014. Materialidad, la disposición fiscal no establece su concepto cuando debería de hacerlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para definir materialidad es acudir a la RAE, es decir, el Diccionario de la Lengua Española, y nos dice, en su definición más cercana, que la materialidad la debemos de entender como la apariencia de las cosas. Mucho hemos tocado o hemos hablado de que el concepto activos, personal, infraestructura y capacidad material directa o indirecta son conceptos ambiguos y muy genéricos. No existen parámetros que definan adecuadamente cómo vamos a acreditar la materialidad de determinado acto o hecho. Y es justamente en ese punto donde la autoridad fiscal se está aprovechando de esa ambigüedad para solicitar de forma ilegal documentación en exceso y que muchas veces ni siquiera tiene fundamento en ley. Cuando se habla de que existe un principio de simplicidad que debe de ser respetado por la autoridad fiscal. ¿Es correcto, licenciado? Así es. De hecho, ese principio de simplicidad, o más bien de razonabilidad, existe criterio por parte de la Suprema Corte que señala que lo podemos ahora sí, pues, trasladando ese criterio al principio de la aportación de las pruebas, que me voy a permitir leer, que al tenor dice, es una jurisprudencia de la Suprema Corte con número de registro 170-740, que señala garantías individuales, el desarrollo de sus límites y la regulación de sus posibles conflictos por parte del legislador debe de respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. En su parte conducente señala que los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una garantía individual por parte del legislador debe perseguir una finalidad constitucionalmente legítima, ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido, ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado, estar justificada en razones constitucionales. Entonces, aquí se advierte que la Suprema Corte de Justicia en la Nación
ha establecido un alcance del principio de legalidad que debe cumplir todo acto de autoridad con los principios de razonabilidad y de proporcionalidad. Y en este contexto se está dando... Perdón que te interrumpa, y sobre todo el otro, el que tanto nos hemos estado quejando y que debemos de difundir, la violación a la seguridad jurídica del contribuyente. De hecho, en ese sentido viene una reforma, en un programa previo hablamos precisamente de esa situación, de las partes de que adolece y que hace el artículo 69b y que trastoca la seguridad jurídica contenida en el artículo 16 constitucional. Entonces, todo esto que hemos estado comentando, para aterrizarlo, yo creo que valdría la pena tener perfectamente claro que la materialidad gira en torno, actualmente, de acuerdo a la autoridad, a activos, y si puede anótelos, a activos, personal, infraestructura, capacidad material, directo y indirecta, que a su vez, ahí pare las antenas, deben contener sustancia económica y razón de negocios, lo cual tiene una lógica perfecta, de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad, y de acuerdo a las MIF, pues sabemos perfectamente la definición que debemos de tener, la definición de sustancia económica y la razón de negocios. ¿Esto por qué lo saco a colación? En un minuto nos vamos a corte. ¿Eso por qué lo saco a colación? Porque también en este en este proceso, licenciado, del 2014, no me vas a dejar mentir, a la fecha, se han venido dictando una serie de criterios que señalan que la autoridad fiscal tiene facultades para cuestionar la materialidad y que es legalmente válido que tenga por decretada, más o menos así lo señala, que una operación es artificiosa si ésta carece de sustancia económica y una razón de negocios, lo cual en una primera impresión pues pareciera que es un panorama bastante desalentador para cualquier contribuyente que pudiera enfrentar el procedimiento del artículo 69b, bien sea como emisor de comprobante fiscal, es decir, empresa facturadora de operación simulada, o como receptor del mismo. Sin embargo, esto guarda una cierta lógica de acuerdo al esquema tributario de nuestro país y tiene una razón de ser. Le dejamos aquí este punto y regresamos en el siguiente bloque para aterrizar esta idea. Argos Cursa Radio, para que aprenda mientras trabaja. Aprende, conoce, crece. argoscursaradio.com. Argos Cursa Radio es el lugar donde las grandes mentes se reúnen para analizar el escenario fiscal y exponerlo. Escucha a los expertos en www.argoscursaradio.com. Bueno, entonces, donde yo quiero llegar, que aterricemos todo este tema, es al siguiente punto. La semana pasada, licenciado, o hace 15 días te lo comenté, lo sabes perfectamente, por ahí me consultaron, un abogado, me decía, licenciado, ¿qué le parece la idea de que para dejar constancia de la materialidad de aquellas operaciones de difícil materialización, solicite la intervención del administrador de auditoría de mi localidad? Me llamó mucho la atención, y no lo digo desde el punto de vista crítico, sino de la perspectiva en la que nos pudiéramos encontrar, más bien analítica. Eso demuestra el concepto que hemos estado o que hemos venido manejando respecto a cómo debemos de llevar a cabo la materialidad en la práctica de nuestras operaciones diarias, y lo veo con suma preocupación y lo comparto como tal, insisto, desde el punto de vista analítico. ¿Por qué? Porque, bueno, el aspecto de la materialidad, si bien es cierto,
como ya lo mencionamos, viene en el marco normativo comprendido por el artículo 69 del Código, 70 del reglamento de la misma disposición legal, y la regla 1.4 de resolución miscelánea fiscal. Lo cierto también es que tiene estricta relación con la contabilidad de cada contribuyente en particular, de acuerdo al modelo de negocios. No se lleva la misma contabilidad para todos el universo de contribuyentes que tributan de acuerdo a las disposiciones fiscales en nuestro país. Pareciera de la lectura, los documentos que forman parte de la contabilidad, pues bueno, se encuentran contemplados en el artículo 28 del Código en estricta relación con el 33, si mal no recuerdo, perdónenme usted si tengo alguna falla en la cita de las disposiciones fiscales. Actualmente ya manejamos mucha información. En el 28 se esboza de manera general y en el 33 se aterriza ya de manera más específica. Y pareciera de su lectura que la documentación pues es ilimitada, pero sin embargo no es así. Y para demostrarlo valdría la pena volver a retomar el punto que estábamos tocando hace rato, que debe dirigirse la solicitud de documentación por parte de la autoridad hacia un contribuyente bajo el escrutinio del principio de razonabilidad. Si no caeríamos en el absurdo que la autoridad lo que se le ocurra nos puede exigir cuando el marco constitucional prohíbe terminantemente la arbitrariedad de la autoridad. Entonces, mediante el ejercicio de un caso práctico, pudiéramos nosotros determinar cómo, con una documentación, la que resulta suficiente, y es lo que nosotros actualmente estamos trabajando y estamos tratando de transmitir, con la que resulte suficiente se puede acreditar la materialidad sin que la autoridad pretenda ir más allá y exigir documentación que ni siquiera, y bueno, en muchas de las ocasiones, de acuerdo a la lectura que hemos tenido de bastantes resoluciones definitivas en este sentido, ni siquiera valora, o en su caso valora en perjuicio del contribuyente. ¿No es así, licenciado? Sí, así es, maestro. Muchas veces la autoridad, con el afán de que el contribuyente haya aportado documentación excesiva o arbitraria, lo que lleva es a un estudio de las pruebas de forma individual. Es decir, en las resoluciones vemos siempre que la autoridad selecciona pruebas en perjuicio del contribuyente y deja a un lado las que le benefician, lo que conlleva que una resolución pues esté indebidamente fundada y motivada, porque si la autoridad hubiese llevado una valoración concatenada de las pruebas unas con otras, hubiera llegado a un razonamiento lógico jurídico que le hubiese permitido, ahora sí, a la autoridad desvirtuar la materialidad de las operaciones. Vamos a sintetizarlo, licenciado, para que la idea quede clara, y entonces yo creo que lo ideal sería mencionarlo de la siguiente manera, por lo que con la finalidad de evitar que seamos parte de abusos, de este tipo de abusos que se traducen en ilegalidades en que incurre la autoridad en este tipo de procedimientos, es importante que se tenga en cuenta que la efectiva realización de las operaciones que amparan los FDIs, que finalmente de esto se trata el procedimiento cuestionado cuando comparecemos, la efectiva realización de las operaciones que amparan los FDIs que pudieran ser observados por la autoridad son susceptibles de acreditarse con la documentación idónea, y destaco, e insisto, documentación idónea, y sin permitirse exhibir en exceso documentación que solo le es solicitada para ser utilizada en perjuicio del propio contribuyente que la exhibe. Entonces, llegamos al siguiente punto. ¿Qué es lo que debemos de entender por documentación idónea? Bueno, pues la respuesta a ese interrogante es bastante simple. Es aquella documentación que en su conjunto hagan indudable que sí se recibió el servicio. El panorama se aclara más mediante el desarrollo de un caso práctico que, si usted me permite, ahorita se lo tocamos. Es el caso de un contribuyente receptor de un comprobante fiscal. Actualmente ese contribuyente recibe la definición de EDO, empresa que deduce operación simulada, es decir, contrató un servicio, fue suministrado ese servicio, pagó el servicio y por tal servicio expidió el pago y recibió la factura correspondiente, la cual contabilizó para los efectos fiscales
a que hay al lugar, ¿no? En esa línea se trata del contrato de contrato de servicio de submaquila, de un EFO emisor que se encuentra en lista negra. El contribuyente receptor del comprobante, es decir, el EDO, al ser informado, iniciado ejercicios de facultad de comprobación en su perjuicio, exhibió para acreditar la efectiva realización del servicio contratado la siguiente documentación. Fíjese bien, contrato mediante el cual se pactó la realización del servicio. Guarda cierta lógica con la materialidad. Entonces, de lo que se deduce que hoy en día, tratándose de prestación de bienes o servicios que pudieran ser conflictivos, pues hay que anteponer un contrato debidamente requisitado y procurar que coincidan las fechas de entrega con la contabilidad y todo el resto de los elementos. ¿Qué más? Las entregas de los resultados, donde se aprecie que lo ordenado fue lo recibido con las características y en las fechas acordadas, así como también los comprobantes fiscales y su contabilidad, tal es el caso de pólizas, cheques, fichas de depósito y estados de cuenta, elementos que deben de coincidir con los movimientos de dinero, esto es el pago o la salida de su cuenta bancaria en la fecha y cantidad en que también recibió en su cuenta, efectivamente cobró el proveedor, documentación que en su conjunto resulta idónea para acreditar que el servicio se recibió, es decir, el EDO, el emisor, recibió una carta de invitación por parte de la autoridad para efectos de que se autocorrigiera dentro del plazo de 10 días, no lo hizo, afrontó la revisión, en la cual dejaron sin efectos, determinaron un crédito fiscal, y al momento de comparecer a juicio y defender la tercera etapa, como ya le comentaba, de la oportunidad que tiene el receptor, de acuerdo al artículo que está ahí en nuestra página de Facebook, Inteligencia Fiscal Aplicada SC, exhibió esa documentación y el tribunal que conoció ese asunto lo consideró como suficiente para tener como efectivamente satisfecha la materialidad de las operaciones que se presumieron simuladas. Analizándolo un poquito y no dejándolo solamente dejarlo pasar de largo, pues encontramos que ahí están plenamente satisfechos y convergen todos los elementos que hace un rato les mencionábamos en torno a los elementos en los cuales actualmente gira la materialidad, es decir, activos, personal, infraestructura, capacidad material directa o indirecta, y que a su vez contuvo una sustancia económica y una razón de negocios debidamente señalada, claro, en contabilidad y soportada con la posible utilidad que se desprendió para el que prestó el servicio de submaquila. Sin embargo, ya es de llamar la atención el caso o el ejemplo de la consulta que le mencionaba hace apenas unos minutos atrás, en donde ya pareciera que se está malinterpretando el cobro persuasivo y los criterios, pero en beneficio del contribuyente. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para restablecer las figuras jurídicas que se ha estado violando en perjuicio de cada contribuyente. Vaya usted a saber cómo se está asesorando para acreditar la materialidad, cuando la materialidad, como lo vemos en este caso concreto, debe de ser acreditada de una manera simple y sencilla y con la documentación suficiente, porque ¿qué sucede? En la práctica, licenciado, la autoridad dice, ok, me subcontrataste la maquila, por tanto, al haberme subcontratado la maquila, yo desprendo, y me estás exhibiendo lo antes dicho, las pólizas, cheques, estados de cuenta y demás documentación
que mencionábamos, así como que los contratos. ¿Qué nos dice en la práctica? Bueno, ya está muy platicado, ya hasta ni quisiera decirlo, son de fácil confección, bla, 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 pero además, como recibiste ese servicio de submaquila, pues necesito que me acredites el activo o el equipo de transporte mediante el cual se te trasladó el EFO, esa mercancía, a ti como Edo. Ahora yo pregunto, ¿existe criterio definido? Yo estoy obligado a exhibir una documentación que no obra en mi poder, como en este caso pudiera ser el exhibirle el activo del EFO. Pues claro que no. Entonces esa serie de violaciones y de arbitrariedades que comete la autoridad, desafortunadamente, y no solamente lo decimos nosotros, las estadísticas ahí están. El porcentaje de acreditamiento de materialidad es a razón de 10% que se acredita contra el 90%. ¿Cierto o falso, licenciado? Sí, en un procedimiento... Dentro del procedimiento 69... o en una visita domiciliaria o en una revisión de gabinete, pues muchas veces ya la autoridad ya trae la línea de rechazar, ya sea la deducción, y si es un procedimiento 69B, pues colocarlo dentro del supuesto contemplado en el 69, tercer párrafo, de manera definitiva, rechazando pues toda la información. Sin embargo, pues como bien lo dice el maestro, vemos en tribunales que tenemos criterios donde el tribunal nos da la razón que la autoridad requirió documentación excesiva, por ejemplo, como dices, que demostremos los activos del tercero, o que el tercero tiene personal, o que el tercero presentó sus declaraciones, y el tribunal nos da la razón de que esa información es excesiva y viola la buena fe del contribuyente. Sí, así es. Bueno, entonces ahí encontramos una debida delimitación de cómo es que debemos encontrar, para que prestemos sobre todo una muy especial atención, y no caigamos en estar ofreciendo documentación en exceso que va a culminar con dictados de criterios que sí pueden, en cambio, perjudicar, porque como sabemos, la ley es interpretativa y cada sala puede interpretar de acuerdo a la ley. Lo decía, estuvimos la semana antepasada en el evento de Colosos, y decíamos que cada criterio, cada tribunal tiene un criterio, y que cuando nosotros traemos un agravio de fondo, no de forma, todo esto lo que estamos hablando es fondo. Sobre todo hoy en día reviste una singular importancia también el llevar un adecuado control de la contabilidad, hoy más que nunca, porque está por llegar una reforma precisamente que no es otra cosa más que corregir todos los vicios, bueno, algunos, porque deja todavía otros, nos los guardamos para los agravios que debemos valer en tribunales, pero trata de corregir algunos vicios que tiene esa disposición fiscal. Entonces, es muy importante hoy en día tener un adecuado control y manejo de la contabilidad para estar en la posibilidad, con una adecuada asesoría, de acreditar. Yo creo que los índices los vamos a poder revertir a mediano plazo para efectos de en sede administrativa durante el procedimiento 69, lograr desvirtuar de acuerdo a los parámetros que hemos mencionado y que respeten la seguridad jurídica del contribuyente y la razonabilidad de los documentos que nos puedan exigir. No hay que irnos con la idea de que pareciera, desprendiéndose del 28 del código y 33 del reglamento del propio código, que la documentación es amplia y vasta. Existen parámetros que delimitan la actuación de la autoridad y de los documentos que nosotros vamos a exhibir, sin estar permitiendo que atropellen los derechos de cada contribuyente que está sujeto
a este procedimiento del artículo 69. ¿No es así, licenciado? Así es, maestro, y pues invitarlos al curso para que ahí ahondarán más en el tema relativo de mostrar la materialidad de las operaciones y cómo hacer valer esos principios de razonabilidad y para el efecto de que la autoridad no caigamos en sus trampas, en aportar información que a veces resulta contraproducente para el contribuyente y pues en todo caso que no sea contradictoria con sus operaciones. Ya me hiciste comercial. Bueno, pues te hago segunda. El 22 de junio precisamente vamos a tener un curso en la Ciudad de México. Si les interesa pueden entrar a nuestra cuenta Face Inteligencia Fiscal Aplicada SC. Ahí van a encontrar los teléfonos de contacto y los datos. Nuestro curso no es otra cosa, así lo señalo en los videos promocionales, no es otra cosa más que la suma de la experiencia de ya actualmente 65 asuntos que nos encontramos litigando y de aquellos que hemos comparecido en sede administrativa para acreditar o tratar de acreditar la materialidad de las operaciones que nos cuestionan la autoridad. El 22 de junio, pues si es de su interés, en la Ciudad de México, con todo gusto, va a ser un placer saludarlos personalmente y pues yo creo que hasta aquí llegamos. Gracias, Puebla, un saludo al doctor Carrasco y pues nos vemos en 15 días. Argoscursa.com SDRLDCB es fundada por el Dr. Juan Alberto Carrasco Zamora el 14 de julio del 2008. Como la primera estación de radio por internet especializada para contadores y abogados del mundo de habla hispana.